Ahora quiero darle la palabra a Claudia Palacios, quien moderará el panel Academia, Justicia y Garantía de Derechos. Claudia, buenos días, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Por favor, cuénteme quién más la acompaña en este panel. Bienvenida. Muchísimas gracias, Juliana, por esta presentación y a la Comisión de Equidad de Género de la Rama Judicial por invitarme a moderar este interesante panel. Como todos sabemos, la justicia tiene claros desafíos en salud pública, en equidad de género y en no discriminación. Y la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial, para tener más luces acerca de cómo enfrentar estos desafíos, ha querido invitar a una conversación a docentes y a directivos muy destacados de las principales universidades del país. Vamos a tener en esta conversación a las siguientes personas: la doctora Isabel Cristina Jaramillo, docente de la Universidad de los Andes; el doctor Hernando Torres Corredor, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional; la doctora Magda de Llanón Donado, profesora del área de Derecho Público de la Universidad Libre de Barranquilla; también el doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado; la doctora Luisa Fernanda Cano Blandón, docente de la Universidad de Antioquia; la doctora Laura Victoria García Matamoros, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Rosario; y la doctora Lina Fernanda Buccelli, que se unirá a nosotros en un momento, directora de la Maestría en Derecho de la Universidad ICESI de Cali. A todos ustedes, bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, vamos directo con la primera pregunta, que es para el doctor Hernando Torres Corredor. Doctor Torres, la Constitución Política de Colombia pues dice que nuestro país es un Estado social de derecho, que está fundado en el respeto a la dignidad humana. Yo quisiera que en los 5 minutos que usted tiene para responder esta pregunta nos cuente cómo ese principio de la dignidad humana juega un rol muy importante en las relaciones de género. Un saludo muy especial a la Comisión Nacional de Género, a los invitarnos a este panel sobre el tema justamente de las relaciones de género que siempre hemos de seguir trabajando. Valdría la pena recordar aquello que Juan Jacobo Rousseau decía en su libro de Emilia a propósito de la forma de hacer ese link entre el pensamiento crítico y la docencia. El docente le decía a su alumna: vivir es la forma que yo quiero hacer para desarrollar mi oficio. O sea, enseñar a vivir y enseñar a aprender a vivir. Y eso a propósito justamente del tema que estamos tratando aquí, el soporte estructural de la dignidad humana como estructura para relacionar a los hombres, a las mujeres y al que tenga un pensamiento diverso. La estructura que vamos a tomar ahora, que es la dignidad humana, o sea, el reconocimiento del ser humano, la valoración que tiene el ser humano, implica un relacionamiento entre hombres y mujeres que está mediado básicamente y trayendo a colación lo que el profesor Bobbio decía: cuando hablemos de igualdad entre quienes. Entonces aquí hablamos de igualdad entre hombres y mujeres. ¿De igualdad en qué? De igualdad en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de relacionarnos. ¿Y de qué manera nos vamos a relacionar? Nos vamos a relacionar justamente en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones de calle, en nuestras relaciones sociales, etcétera. Y eso para decir que justamente este escenario de la igualdad está mediado por el concepto central, que es el concepto de la dignidad humana. Y la dignidad humana recoge obviamente este concepto de igualdad, recoge igualmente el concepto y el principio fundamental a la libertad, y recoge también el concepto fundamental a la solidaridad. Y con esa relación, digamos, tenemos una estructura por medio de la cual podríamos estar afirmando de que la dignidad humana, que se laiciciza a partir del Renacimiento, porque antes había una concepción muy religiosa de la dignidad humana, entonces se nos vuelve laica, y justamente por eso el ser humano es valorado en su integridad. Recordemos aquel famoso discurso de Piccolo de la Mirandola, que justamente
estructura esa nueva relación laica y que después una persona como Kant la va a desarrollar. No somos ni reyes esperando otros mundos, no somos cosas, no somos transables, no somos negociables porque somos seres humanos. Y ahí es donde, digamos, el ser humano se puede afirmar sobre una cosa muy importante, sobre una estructura muy importante de construir su propia vida, construir sus propias relaciones, construir en esa manera de vivir, no solamente saber leer, saber escribir, saber contar, sino saber relacionar. Y eso hace parte de esa vida. Y lo importante en esta relación justamente de autonomía que se va generando dentro del concepto de dignidad humana es la posibilidad de que yo no dependa de otro, es la posibilidad de hacer, de crear mi propia estructura de vida, de ser suficientemente autónomo para que de alguna manera yo pueda proyectar mi vida y pueda proyectar mi vida en sociedad. Entonces, como estamos relacionándolo también con escenarios de justicia, valdría la pena que aquí en este escenario trajéramos a colación una sentencia que es la sentencia 881 del año 02, donde la Corte Constitucional hace una reflexión muy importante a propósito de una tutela de unos municipios de Bolívar y de la cárcel de La Ternera en Cartagena, donde se les cortan los servicios públicos, acumulan todas estas tutelas y justamente surge el tema de la dignidad humana porque era indigno justamente tratar a esas personas que estaban solicitando por la vía constitucional que se les pudiera materializar sus derechos fundamentales. Entonces la Corte hace una reflexión y dice, aquí hay dos escenarios importantes en tratándose de la dignidad humana. En primer lugar, la dignidad humana la vamos a considerar como un valor y un valor muy importante que está iniciándose justamente en la Constitución, en los preámbulos de la Constitución, en el primer artículo de esa Constitución que nos dice que nosotros tenemos como fundamento societal esa dignidad humana. Entonces es un valor, es un principio igualmente y a la vez es una norma. O sea, tenemos esa triple dimensionalidad del concepto de dignidad. Pero además de eso nos va a hacer un trazado y nos va a decir la dignidad humana, obviamente producto de todos los desarrollos teóricos de muchos siglos, nos va a decir la dignidad humana se va a afirmar en un elemento muy importante, en un primer elemento que es vivir como quiera. Vivir como quiera es la capacidad justamente de proyectar mi propio proyecto de vida, de estructurar mi propia dimensión, de proyectarme como ser humano. Y si estamos hablando de relaciones de género, obviamente que ese proyectarme implica el respeto con quien yo esté, con quien me relacione, con mi pareja, con mi esposa, con mis hijos, con la relación que yo vaya a tener ahí y en el respeto a esa autonomía de vivir como quiera. Es la capacidad justamente de afirmar esa autonomía a través del concepto de la dignidad humana. Y subrayo, esa autonomía obviamente va a quebrar ese eje principal que nos ha traído la sociedad patriarcal y es la subordinación de la mujer en los diferentes escenarios de la vida. La subordinación en la casa, la subordinación o el segundo nivel que tienen en muchos escenarios del trabajo. Por eso las mujeres hablan de romper justamente ese techo de cristal, porque era importante también incluso en la política hacerse presentes, dejar proyectar su propio escenario de vida. Un segundo escenario que proyecta la Corte Constitucional en relación con esto de la dignidad humana es vivir bien. Por eso, vivir, relacionarme bien, relacionarme con esos elementos de diversidad, relacionarme con el espacio, con la naturaleza, con el ecosistema, relacionarme de una manera tal que yo pueda justamente estructurar mi propio proyecto de vida con mis relaciones materiales. Justamente no es digno vivir debajo de un puente, no es digno vivir al pie de los ríos que se desbordan, no es digno vivir en la calle. Eso que nosotros incluso cotidianamente, sin necesidad de ponernos a reflexionar mucho, decimos, esto no es digno. Y justamente esa es una categoría muy importante. La segunda traza que hace la Corte Constitucional es vivir bien.
y eso hace parte de ese concepto de dignidad humana. Y el tercer elemento que toma la Corte Constitucional hace relación con la intangibilidad de los derechos de la persona humana. Intangibilidad del cuerpo, intangibilidad de la psique, intangibilidad de la mente, y intangibilidad que implica de alguna manera aquello de que nosotros como seres humanos no debemos ni ser sujetos ni ser protagonistas de humillaciones, es decir, vivir sin humillaciones. Y vivir sin humillaciones es no ser sujetos de violencia de género, no ser objeto de justamente esos imaginarios que tenemos de discriminación, no ser objeto justamente de acosos, no ser objeto de discriminaciones permanentes que se dan en muchos escenarios de la sociedad. Y eso es justamente vivir sin humillaciones. Entonces, si nosotros tejemos y estructuramos eso en cada escenario que estamos viviendo, porque el concepto justamente de ese valor supremo, de ese principio y de esa norma, si lo colocamos en cada escenario, vamos a poder afirmar esa nueva relación que debemos construir colectivamente. Es una relación construida bajo la dignidad humana. Es una relación construida bajo la autonomía de las personas y es una relación construida bajo el eje de la libertad. La dignidad humana finalmente es la afirmación de la libertad. Muchísimas gracias, doctor Hernando Torres, por ponernos en contexto y de hecho varios de esos conceptos que usted nos ha compartido los vamos a ir hilvanando con el tema central que nos atañe, pues que es el de género, y los vamos a ir relacionando con el tema de actualidad que es la pandemia. Por eso ahorita quiero darle la palabra a la doctora Luisa Fernanda Cano Blandón, docente de la Universidad de Antioquia, para que nos hable de los derechos de las mujeres que están privadas de la libertad en este contexto de la pandemia y en el impacto muy particular que tiene la pandemia en las mujeres. ¿Qué podría usted decir? Adelante. Hola, un saludo para todas las personas que nos acompañan en este panel. En varias oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que las personas privadas de la libertad se encuentran en una relación de especial sujeción con el Estado, en tanto aquellas están sometidas o subordinadas a este. De tal relación se derivan obligaciones para garantizar las condiciones materiales que le permitan a estas personas asegurar derechos que se mantienen incólumes en reclusión, como la salud, la integridad personal, el derecho de petición, entre otros. Las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas, más conocidas como reglas de Bangkok del año 2010, señalan que las mujeres privadas de la libertad son uno de los grupos vulnerables que tienen necesidades y requisitos específicos. En atención a este llamado, la Corte señaló que las discriminaciones y exclusiones de género de la sociedad se reproducen e intensifican en reclusión, en tanto el sistema penitenciario está orientado principalmente para los hombres, de manera que las necesidades y demandas propias de las mujeres y la situación de los niños y niñas que viven en prisión con sus madres, en no pocos casos quedan desatendidas. Desde el año 2017, la Sala Plena de la Corte Constitucional creó una sala especial de seguimiento al estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, la cual estableció unos mínimos constitucionalmente asegurables que deben tener todas personas privadas de la libertad en aspectos como alimentación, salud, resocialización, infraestructura, acceso a la justicia y servicios públicos. A través de los autos 121-2018 y 141-2019, esa sala ordenó al Ministerio de Justicia y a la Defensoría del Pueblo el diseño de unos indicadores de goce efectivo de derechos ajustados a tales mínimos, así como la consolidación de una línea base que diera cuenta de las condiciones actuales de la vida en reclusión en el país. Estos indicadores, según la Corte, deben responder a un enfoque diferencial que atienda a las necesidades particulares de reclusión de los grupos poblacionales. A través de la sentencia T-267-2018, la Corte protegió los derechos de las mujeres que habitaban la cárcel de Uga, en tanto se constató su sobrepoblación del pabellón de mujeres, la falta de baterías sanitarias suficientes y de agua potable y la inexistencia de cuartos idóneos para las mujeres enfermas, en embarazo o con hijos pequeños.
Para la Corte, la violencia y la discriminación en contra de las mujeres tienen repercusiones concretas cuando ellas entran en contacto con el sistema penitenciario. En los escenarios de privación de la libertad, las mujeres están expuestas a situaciones que aumentan exponencialmente su vulnerabilidad, con un impacto diferenciado, más aún en el marco de un estado de cosas inconstitucional. Los riesgos de violencia física, psicológica o sexual se multiplican en su intensidad de impacto para las mujeres, por lo cual la Corte advirtió en la mencionada sentencia que se les deben garantizar unos mínimos con enfoque de género, como son la atención a sus necesidades básicas que ellas y solo ellas están expuestas a sufrir. Y finalmente la Corte estableció que los mínimos en materia de infraestructura y servicios públicos en el ámbito penitenciario y carcelario, cuando se trata de los derechos de las mujeres, son cualificados por cuanto implican el aseguramiento de condiciones sanitarias adecuadas y el acceso, por ejemplo, a toallas sanitarias gratuitas y el suministro permanente de agua para el cuidado personal. En Colombia hay 6.689 mujeres privadas de la libertad. De ellas, 4.973 están condenadas y 1.710 son sindicadas. 2.663 de ellas han sido condenadas por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Según un estudio realizado por la Universidad Javeriana, el CICR y el CIDE, en este tema, la mayoría de estas mujeres se caracteriza por tener pocas oportunidades para ingresar al mundo laboral en buenas condiciones, de manera que su vida antes de la prisión se ha caracterizado por la pobreza, la informalidad y el subempleo. Con relación a su perfil delictivo, según el mencionado estudio, la mayoría de estas mujeres privadas de la libertad pues lo están por primera vez, no tienen antecedentes ni han pertenecido a grupos delincuenciales y pueden ser consideradas el eslabón más débil y sustituible de la cadena del narcotráfico. Como lo señala la profesora María Camila Correa, la situación de la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres cuando se encuentran privadas de la libertad se exacerba porque se entiende que las mujeres han transgredido el rol social que se les ha asignado históricamente y esto defrauda las expectativas que se tienen con respecto a los comportamientos femeninos. Y esta estigmatización se presenta no solo en la vida en prisión, sino también al salir de ella, en tanto se constituye en una barrera más para la reinserción en asuntos laborales y familiares. La situación generada en las cárceles y sitios de detención transitoria a raíz de la pandemia ha empeorado las condiciones de reclusión para todas las personas, no solo por el riesgo mayor de contagio, sino además por las mayores limitaciones impuestas para las visitas y para las diligencias como citas médicas y atención en salud. Además, pocas mujeres tuvieron la posibilidad de ser beneficiadas por la detención o prisión domiciliaria en atención al decreto 546 de 2020, que buscó aliviar el hacinamiento en las cárceles como medida frente al COVID. Ello por cuanto, como lo mencioné, la mayoría de ellas están recluidas por delitos relacionados con el narcotráfico, los cuales están excluidos de esta posibilidad. En síntesis, sí existe una afectación particular de los derechos de las mujeres recluidas en medio de la pandemia, de manera que es urgente que el Estado formule estrategias y acciones que reconozca estas diferencias. Se requieren acciones afirmativas y criterios de priorización que garanticen la transversalidad de género en la política penitenciaria y carcelaria del país. Decidir con enfoque de género implica reconocer la vulnerabilidad acentuada de las mujeres, así como reconocer los patrones estructurales de discriminación que están presentes en la sociedad y que se intensifican en la vida en prisión. Asuntos como la maternidad, la salud sexual y reproductiva y la infancia en las prisiones deben ser atendidas con el conocimiento de tal impacto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Luisa Fernanda Cano Blandón por su intervención. Sabemos que tiene que retirarse en este momento y le agradecemos mucho que nos haya compartido esta información y reflexiones. Ahora quiero darle la palabra a la doctora Isabel Cristina Jaramillo, docente de la Universidad de los Andes, porque quizá, doctora Isabel Cristina, ya después de lo que nos dice la doctora Luisa, usted que es una investigadora, nos pueda decir cuáles son las fortalezas que usted ha visto en el transcurso de la pandemia en la respuesta de la rama judicial a estos desafíos que la pandemia ha traído para los temas de familia y de género. Por favor, prenda su micrófono. Creo que ya, ¿sí? Sí, sí. Muchas gracias. Buenas a todos y todas. Un saludo muy especial. Muchas gracias por la invitación a la Comisión de Género. Yo creo que en el contexto de la invitación
a reflexionar sobre el papel de la justicia para lograr mayor equidad de género en el contexto de la pandemia. Vale la pena una reflexión que me parece que ha sido escasa en los medios y en general en la política nacional sobre la familia y sobre la justicia de familia en relación con la conflictividad de la familia. Entonces, voy a devolverme a una cosa muy sencilla, pero de verdad que no he oído a nadie hacer este énfasis, y es que tanto la normatividad nacional como la normatividad internacional a la que está vinculada Colombia señala que el derecho a tener una familia es un derecho que no puede suspenderse en ningún momento. Es uno de los pocos derechos que se mencionan explícitamente como derecho que no puede ser suspendido. Claro, de la mano de la idea de que no puede suspenderse el funcionamiento de ninguna de las ramas del poder público. Sin embargo, frente a la pandemia, parecería que nuestra reacción fue de una inevitabilidad frente al conflicto familiar y a una, parecería prácticamente, poca importancia de la justicia en resolver los conflictos que pudieran aparecer. Yo quiero llamar la atención sobre la decisión del Consejo Superior de la Judicatura en marzo 15 de suspender los términos en todos los procesos, salvo aquellos relacionados con la libertad de las personas y las acciones de tutela, y solamente levantar esa suspensión de términos en julio 1 de este año 2020. La Presidencia de la República adoptó medidas en abril relacionadas en el decreto 460 del 2020 relacionadas con las comisarías de familia y cómo ellas deberían seguir operando en el territorio nacional. Sin embargo, los juzgados de familia no fueron sometidos a esta misma excepcionalidad. Uno se pregunta de nuevo si seguimos pensando a la luz de nuestras ideas tradicionales que las familias son espacios seguros para las personas y que al aislarnos o al prohibirnos movilizarnos, al prohibirnos la movilidad, iban a surgir los hogares, es decir, el lugar donde nos reunimos como familias, iban a surgir como espacios seguros y de garantía de derechos, y por lo tanto que no se debía tomar ninguna decisión para garantizar este derecho a tener una familia que, como he mencionado, es un derecho central. Lo que sabemos, y lo sabemos hace mucho tiempo, en el caso colombiano tenemos multiplicidad de estadísticas, es que los hogares no son lugares seguros ni para los niños y niñas, ni para las mujeres. Las estadísticas de maltrato infantil y las estadísticas de violencia de género son altísimas, pero más aún, lo otro que sabemos es que la mayoría de los hogares en Colombia, más de la mitad de los hogares en Colombia, no son hogares biparentales o donde tenemos presente un padre, una madre y unos hijos, todos ellos compartiendo, digamos, solidariamente los recursos económicos. Por el contrario, tenemos muchísimas situaciones de hogares recompuestos u hogares con jefatura femenina o con otros tipos de liderazgos. Y en esas circunstancias la conflictividad familiar es importante y la violencia en algún sentido fue atendida al permitir el funcionamiento de las comisarías de familia, pero poco se ha discutido sobre la importancia y la necesidad de revisar y reevaluar acuerdos de alimentos y acuerdos de custodia y visita de los niños, así como el ejercicio de la patria potestad en el contexto de la pandemia. Esas decisiones son decisiones que corresponden principalmente a los jueces, que no son delegadas, salvo en los casos en que se tomen como medidas de protección porque hay ya un evento de violencia. Pero toda esa operación de la justicia en relación con estas necesidades fue la que quedó suspendida y frente a la que creo que deberíamos tener una reflexión. Por una parte, no queremos exponer la salud y la vida de los funcionarios de la rama judicial, y de hecho los funcionarios de los juzgados de familias fueron unos de los primeros en expresar que estaban siendo contagiados y que su salud se estaba viendo afectada en mayor medida que otros tipos de juzgados. Y sin embargo, esa conflictividad familiar sigue estando ahí y sigue estando
sin mucha atención. Y es, de nuevo, es un reto para la justicia. Creo que una de las cosas que hemos aprendido con la pandemia es que podemos todos y todas ser más virtuales, que podemos tener expedientes digitales, que podemos tener expedientes electrónicos y que podemos volvernos más digitales de lo que éramos antes y que podemos hacerlo más rápido. Y esa creo que es la oportunidad que está abriendo la rama judicial y en la que estamos evolucionando muy rápidamente. Quiero llamar la atención que este tema de los juzgados de familia es un tema que ha sido objeto de reflexión en muchos países del mundo. He estado en varias conferencias y en ningún país, incluso países que tienen ya avanzado el tema del expediente electrónico y las audiencias virtuales, en ningún país se permitió el funcionamiento de los juzgados de familia durante los momentos más estrictos de prohibiciones de la movilidad. Pero es una reflexión, pienso, en un país como el nuestro, en donde hemos puesto en un lugar tan importante el derecho a tener una familia, no olvidarnos que el derecho a tener una familia implica también pensar en las familias no tradicionales y pensar en los riesgos que las familias suponen para algunas personas. Yo creo que voy a dejar ahí porque el tiempo es muy limitado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Isabel Cristina. Y bueno, nos viene muy bien todo lo que nos acaba de decir para la siguiente pregunta de nuestro panel, que se la voy a formular a la doctora Magda de Llanón Donado, profesora del área de Derecho Público de la Universidad Libre de Barranquilla. Háblenos, por favor, doctora Magda, sobre los factores que determinan la violencia de género en medio de la pandemia. Cordial saludo a todos los participantes de este panel y agradecimiento por la invitación a la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial. Dentro de los factores, pues, se hace necesario, digamos, dar una mirada a lo que se define, digamos, de alguna manera, y lo que se ha venido tratando sobre la discriminación de género. La discriminación de género es un hecho sistemático que afecta a todas las sociedades y, por tanto, un componente obligado para toda disciplina jurídico-social que tiene como base de su análisis la realidad. Los principios de igualdad y de no discriminación son los pilares fundamentales del derecho de los derechos humanos y sobre los que se ha construido el Estado moderno y las democracias occidentales. La Organización Mundial de la Salud participa en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y vela porque toda la organización incorpore un enfoque integrado de las cuestiones relacionadas con el género, la equidad y los derechos humanos. Y a su vez el Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que los brotes de enfermedad afectan a hombres y mujeres de manera diferente y que las pandemias empeoran las desigualdades a las que ya se enfrentan mujeres y niñas. Las mujeres representan globalmente el 70% del personal en el sector social y sanitario. Se debería de prestar especial atención a cómo su entorno de trabajo puede exponerles a la discriminación, así como a su salud sexual y reproductiva y sus necesidades psicosociales como trabajadoras sanitarias de primera línea. Durante una crisis, las mujeres y niñas pueden encontrarse en mayor riesgo de sufrir violencia de pareja y otros tipos de violencia doméstica debido a un aumento de la tensión en el hogar. El informe establece que requiere gran atención durante las pandemias. Los embarazos y partos seguros dependen de sistemas sanitarios funcionales y de una adherencia estricta a la prevención de infecciones. Frente a esto, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, el doctor Antonio Guterres, durante este periodo de pandemia ha dicho: sin duda debemos combatir el virus por el bien de la humanidad, centrándonos en las personas, particularmente en las más afectadas, mujeres, personas mayores, jóvenes, trabajadores precarios, pequeñas y medianas empresas, el sector informal y los grupos de riesgo. En primera instancia, es necesario sensibilizar a los profesionales de la salud respecto a la importancia de que la violencia de género sea considerada como uno de los determinantes sociales que afectan la salud de las mujeres. Además, se debe colocar como prioridad la capacitación del personal de salud en materia de identificación, prevención y diagnóstico de la violencia de género y su impacto en la salud de las mujeres. Lo anterior debe iniciarse en los servicios que estas consultan de manera cotidiana
como clínica médica, medicina general y ginecología. Y después debe continuarse con las especialidades a las cuales ellas recurrirían con lesiones instaladas, como en el caso de traumatología, oftalmología, entre otras. El impacto de la violencia de género en la salud de las mujeres es un problema de salud pública que incluye al personal médico, por lo que éste debe visualizar y comprender cuál es su papel en estas situaciones. Como ha sucedido en anteriores pandemias, el impacto de género está siendo con excepción ignorado. Pero es importante tener en cuenta que esta crisis afecta a las mujeres de manera muy relevante en varias dimensiones. Uno, los cuidados esenciales para abordar la pandemia recaen mayoritariamente en las mujeres, que asumen mayor carga en las tareas domésticas y el cuidado de menores, en particular con el cierre de los colegios. En un contexto de eventual destrucción de empleo, las mujeres parten de una situación de desigualdad en el mercado de trabajo y la violencia de género se ve agravada en contextos de confinamiento como el actual, en que las mujeres se ven obligadas a convivir, además también en muchos casos con su agresor. Uno de los efectos colaterales de la pandemia podría ser el previsible debilitamiento de la agenda de la igualdad de género en términos globales, lo que impactará en el logro del objetivo 5 de la Agenda 2030 y hará aún más difícil estrechar las brechas y revertir el retroceso que se viene produciendo en numerosos países. El objetivo debe ser garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, así como poder brindarle todas las condiciones para hacer de Colombia un territorio seguro y accesible. Gracias a la doctora Magda por su intervención. Quiero ahorita invitar al doctor Juan Carlos Henao, rector de la Universidad de Externado, a que ya que hemos hablado, digamos, en términos generales de varios retos en materia de género para la rama judicial y particularmente hablamos del caso de las mujeres privadas de la libertad, hablemos de otro caso o de un grupo muy particular que es el de las etnias, el de las mujeres étnicas. ¿Qué implica el enfoque interseccional para el acceso a la justicia de estas mujeres, doctor Henao? Le agradezco que prenda su micrófono, por favor. Muchas gracias, Claudia. Les decía que, bueno, saludo a todas y a todos. No puedo perder la oportunidad de hacerles una referencia como profesor de libros y de este título. Miren ustedes, Lilith, ¿sí? Lilith, que es el arquetipo de la mujer femenina, fue la primera, fue una mujer que no salió de la costilla de Adán, sino del mismo barro de él, que tiene varios libros. Miren este tan interesante, Wish Lilith, ¿sí? Que se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de los orígenes del problema sexual, del problema, digamos, de género, de identidad sexual, surge también de muchas creencias que están incrustadas culturalmente. Lilith fue, según una corriente hebreica del judaísmo, fue la primera mujer de Adán y no lo fue Eva, y precisamente tuvieron un conflicto originado en el sexo. Sí, desde la época pues simbólica, porque obviamente esto es pura creencias míticas que se tienen. Pero hablando del tema que Claudia me plantea, yo quiero dejar solo dos ideas porque pues no hay tiempo. Quería aprovechar la oportunidad para hablarles de Lilith y decirle, lean sobre ella, que no hay mucho escrito. ¿Cuál es un poco la idea central? ¿Cómo relacionar el tema de los derechos que tienen las mujeres, las etnias en general, con la justicia y con el goce efectivo de los derechos? Y aquí me quiero referir a las etnias al hablarles de, por ejemplo, de personas negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas y roms o gitanas. Este tema es importante y el aporte que yo quisiera hacer a este interesante debate es hacer referencia al concepto de interseccionalidad, que es por el que me pregunta Claudia, que se debe a una autora, a una profesora de la Universidad de California que se llama Kimberly Greenhouse, que escribe unos libros y donde dice que la interseccionalidad es
la referencia a la manera en que dos o más llamadas identidades sociales como el género, la raza, la etnia, la orientación sexual, la edad, etcétera, se solapan, ¿cierto? Se solapan de suerte tal que se produce una intersección, y que esta intersección que se produce en este tipo de situaciones de identidades sociales agrava muchísimo más las discriminaciones, porque potencian al máximo las discriminaciones. Esa idea es la idea central que se me hace muy interesante, y ella coloca ejemplos. Por ejemplo, una mujer blanca urbana con acceso a la educación se enfrentará al sistema de opresión sexista y heteropatriarcal en el que vivimos. Listo, blanca, urbana. Pero, por otro lado, una mujer lesbiana, rural y negra tendrá que enfrentarse no solo a los problemas anteriores, no solo a la discriminación por el color de su piel, sino que tendrá que enfrentarse a todas las discriminaciones que vienen del no goce de derechos en el campo y de la lejanía que tiene con respecto a los centros de poder. Entonces, ¿esto qué supone? Que cualquier diseño para la discriminación de estas etnias, tiene que conllevar ese análisis interseccional. No es lo mismo, vuelvo a decir, por ejemplo, para un hombre heterosexual y blanco que se le respete el derecho a la salud, porque realmente solo va a necesitar que haya un buen hospital cercano a él, a que se le respete el derecho a la salud a una mujer indígena rural que no habla español. ¿Sí? Y ahí está también el tema de la integralidad de los derechos de las etnias para acceder a sus derechos. Se tiene que ubicar, por ejemplo, que no habla español. Eso no significa que esté mal de la salud, es que para poder acceder necesita una traductora, por ejemplo. Entonces, con esto les digo, hay además dos niveles que existen para hacer unos análisis a profundidad, que es la relación que existen de las mujeres en sus justicias propias en estas etnias. Por ejemplo, la jurisdicción indígena, por mucho que ha avanzado en términos de aceptación de mujeres hasta en la misma jurisdicción como jueces, lo cual no ocurría anteriormente, de todas maneras todavía tiene mucho para que se avance en ese sentido, y sobre todo con otras poblaciones sociales como son los LGTBI o plus, que en estas comunidades son normalmente rechazadas. Pero en el caso de los rom la situación es más interesante, porque los rom o gitanas, como se llama, ¿cierto? Que se llaman los cris romaní, que son los lugares donde se hacen los enjuiciamientos. Las mujeres no tienen representación alguna. Criticable o no, cada cual pensará lo que quiera, pero es una posición muy interesante, porque las mujeres no pueden ser ni culpables ni ser reparadas directamente. Todo tiene que pasar por intermedio del hombre. Y es algo que le llama la atención, porque, por ejemplo, la infidelidad de un hombre que no es el marido con una mujer gitana supone que se sancione económicamente al hombre que no era el esposo, pero no se sanciona realmente a la gitana, sino por cuestiones que son más de tipo social, como mirarla feo, como tratarla de excluir. Esas reflexiones son para la justicia propia. Ahora, cuando son justicias que tienen que ver con la relación entre la justicia occidental, entre comillas, y este tipo de justicias propias a estas etnias, por ejemplo, las gitanas y las indígenas que acabo de referir, los temas son todavía mayúsculos, porque hay muchos casos en los cuales hay una confrontación, por ejemplo, en el aborto, derecho de reproducción sexual. En el aborto, ¿qué ocurre? En Colombia hay 3 casos de aborto que están legalizados, supuestamente, pues, y se pueden permitir a una mujer. Pero esos casos, si ustedes van a una comunidad indígena, muy seguramente les van a decir, antes dice la justicia occidental, venga acá para que la comunidad analice su caso. Y ese es un tema muy complejo, porque en caso de que la mujer indígena se vaya para la jurisdicción occidental, puede ser, digamos, descalificada en muchos sentidos. Y esto
lo último ya para terminar, que es un tema que habría que mirar en políticas públicas sobre esto, es la revictimización. Es que a estas mujeres les toca ir por todo lado, empezar por la inspección de policía, pasar por bienestar familiar, seguir en la gobernación, después ir a la justicia X, a la Y, a la Z, y siempre contando el cuento, por ejemplo, de una violación. Eso también se debe acabar. Síntesis, análisis, ¿cierto? Interseccional, ¿cierto? Que haya entre las diferentes comunidades étnicas del país para tratar de avanzar en la protección de sus derechos. Pues muchas gracias, Claudia. Muchas gracias a usted también, doctor Henao, por su intervención. Ahora quiero, sí, bueno, ya se mejoró el audio. Ahora quiero darle la palabra a la doctora Laura Victoria García Matamoros, vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. De nuevo, bienvenida, y quisiera que usted nos diera el siguiente enfoque, el enfoque regional, ¿cómo ve usted la situación del acceso a la mujer al escenario de justicia en las regiones de Colombia? Muchas gracias, Claudia, por la pregunta. Un saludo muy especial para todos y todas las presentes, y gracias también por la invitación a este enriquecedor panel. Yo quisiera referirme al tema de la situación del acceso a la justicia de las mujeres, con base realmente en 3 experiencias que hemos podido tener desde la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario en diferentes ámbitos. El primero es un estudio que hicimos para la reconstrucción del país, precisamente a propósito de la pandemia, en el cual recogimos varias de las cosas que aquí se han mencionado en términos de las dificultades del acceso a la protección de los derechos en términos de violencia intrafamiliar y de género, los temas también de dificultades de acceso, por ejemplo, a las comunidades étnicas, y encontramos que efectivamente en esos problemas de acceso a la justicia que identificamos gracias a la participación de la ciudadanía en diferentes espacios, claramente las mujeres se han visto también particularmente perjudicadas, lo mencionaba Isabel Cristina Jaramillo de manera muy clara, pero además en todos estos temas de la pandemia y de las posibilidades de la justicia virtual, las mujeres adolecen también de los temas de conectividad, pero hay un tema que es el eje que vamos identificando en cada una de nuestras experiencias, y es que sí se evidencia en la justicia en las regiones una ausencia de una administración de justicia con enfoque diferencial en términos de género. Esto podemos decir que sucede también, por supuesto, en todo el país, pero encontramos que en las regiones más apartadas, donde las mujeres necesitan una particular protección, la administración de justicia, y también lo referenciaba un poco el rector Henao, encuentra esas dificultades por la falta de un enfoque diferencial en términos de género. En ese sentido, encontramos que es importante prender las alarmas sobre lo que está sucediendo en la formación de los actores de la justicia en el ámbito regional. Otro espacio que encontramos que realmente nos llevó a alertar es en ciertos procesos que hemos realizado para la formación de líderes en las regiones para la protección de derechos colectivos, para la protección de los derechos de las víctimas. Hemos encontrado que hay un importantísimo número de lideresas que son las que precisamente se comprometen a llevar a la justicia las causas de sus comunidades. Y encontramos que son lideresas que van con varias dificultades. Primero, la condición de ser mujer, de acceder a un sistema de la justicia que no se lo hace fácil, pero además también en muchas ocasiones provienen de comunidades étnicas, pero además son mujeres cabeza de familia, en fin, agrupan una serie de dificultades que hacen más complicada la administración el acceso a la justicia para las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y en las regiones, y además mujeres que se ocupan de sus comunidades, de sus familias, de su trabajo, etcétera, lo cual consideramos que es realmente bastante complejo. Insisto, es importante prender las alarmas, reitero, sobre un enfoque diferencial que debe haber en la justicia en términos de género para poder atender estos requerimientos de estas mujeres que trabajan por su comunidad.
Y la tercera experiencia que quisiera compartir con ustedes es a partir de un trabajo que tenemos de clínica con migrantes. Allí también hemos encontrado, y por supuesto la crisis de la migración venezolana sin duda ha exacerbado esta situación. La pandemia la ha hecho aún más complicada y encontramos que las mujeres migrantes van por el país porque no se pueden estabilizar en un solo lugar. Y van necesitando realmente reclamar sus derechos. Y si hablamos de las mujeres migrantes, sí que es cierto que encontramos diferentes vulnerabilidades que hacen que ese acceso a la justicia sea más complejo. Mujeres, normalmente mujeres cabeza de familia, en algunas ocasiones mujeres que han sido víctimas de trata, mujeres que trabajan en la informalidad, mujeres desempleadas, y creo que poco a poco la sociedad además desgraciadamente está tomando unos sesgos discriminatorios frente a la población migrante, particularmente la venezolana, que hace todavía más difícil que las mujeres puedan acceder a los mecanismos de protección de sus derechos ante la justicia, con una desprovisión total de mecanismos para poder reclamar sus derechos ante la justicia. Ahora, como academia, que es un poco el propósito de este panel, pues claramente nos exige preguntarnos sobre lo que estamos haciendo, comprometernos en la formación de los futuros abogados que esperamos que lleguen a la administración de justicia o en cualquier ámbito que se desempeñen, que realmente trabajen por la aplicación del derecho con un enfoque diferencial, con una comprensión de las diferencias en términos de género y más aún de género agravado por otras vulnerabilidades que muchas veces se encabezan en las mujeres. Y también, por supuesto, aprovechar este maravilloso escenario que se nos abre hoy en este panel para invitar a que todos los actores de la justicia, todos los responsables de la formación de sus funcionarios judiciales y por supuesto de los jueces, junto con las facultades de derecho, realmente trabajemos por la formación de nuestros jueces y de nuestros funcionarios judiciales en las regiones, de manera que haya una sensibilización y una formación para el ejercicio y para la administración de justicia con enfoque diferencial. Creo que como academia eso es un deber de hacerlo con manera constante, persistente, con convicción, porque definitivamente esa sensibilidad tiene que estar en nuestros funcionarios judiciales para que las mujeres realmente en todas sus condiciones puedan acceder a la justicia. Mil gracias. Muchas gracias a usted, doctora Laura Victoria García Matamoros. Bienvenida, doctora Lina Fernanda Bucheli, directora de la Maestría en Derecho de la Universidad ICESI de Cali. Cerramos entonces con usted hablando de las afectaciones económicas de las mujeres colombianas en la pandemia. Muchas gracias, Claudia. Esa pregunta además es interesante y muy pertinente. Podría mencionar tres. La primera que causa la pandemia es, si se quiere, el colapso del cuidado. Toda la economía de mercado se paró en marzo de 2018 y esas dinámicas pasaron a nuestros hogares, a las fronteras de lo privado. Y de alguna manera tuvimos que hacer las mujeres el soporte o tuvimos que servir de soporte para ese mundo que se estaba destruyendo frente a nosotros. Encuestas recientes muestran que las mujeres aumentaron su trabajo de cuidado en 3 horas promedio al día. Eso quiere decir que además de la jornada oficial, las mujeres durante la pandemia tienen que hacer un trabajo asociado con la higiene además que genera la pandemia misma. El sistema escolar, por ejemplo, que es un sistema de soporte, el sistema de cuidado de niños, el sistema de salud, está igualmente colapsado, irregularizado por los términos de la pandemia, y todas estas actividades son actividades que, como les digo, los datos nos muestran que están realizando en una primera medida las mujeres. Ese colapso del cuidado es, sin lugar a dudas, la primera consecuencia importante de la pandemia en términos económicos. Pero el segundo, y no menos importante, es la afectación que tuvo en los mercados laborales justamente la pandemia. Y es que si vemos los datos desagregados
delegados de las economías y los sectores que afectó las medidas que llevaron a confinarnos y a aislarnos en nuestras casas, vemos que esos sectores son los que de alguna manera tienen una principal ocupación femenina. Estoy hablando de sectores como el comercio, estoy hablando de sectores como el turismo, estoy hablando como sectores del mismo cuidado. Si ustedes ven, hay un decrecimiento aquí en Cali de casi el 70% de los empleos que ocupaban las mujeres relacionadas al sistema de cuidado de niños, la belleza, por ejemplo, el cuidado de los ancianos, la permanencia en circuitos, si se quiere, sociales, de diversión y de muchas relaciones con el ocio que también manejamos las mujeres. Esos sectores, las empleadas domésticas, las niñeras, se vieron particularmente afectados por el confinamiento. Entonces, el segundo gran esquema o el segundo gran impacto serían, por supuesto, los mercados laborales. Pero lo tercero tiene que ver, si se quiere, con unas implicaciones económicas, por supuesto, pero que vienen más derivadas del orden simbólico y del orden emocional. Resulta que las mujeres reportan en encuestas recientes que ha hecho el Observatorio para la Equidad de las Mujeres, que tiene su sede en Cali. Las encuestas muestran sobre cómo hay una sobrecarga en el trabajo emocional de las mujeres en el manejo de la pandemia. Las mujeres tememos que, por supuesto, nos vayan a expulsar de los trabajos. Las mujeres trabajadoras que están afrontando la pandemia constantemente tienen que rendir el doble o el 200% de sus trabajos porque tienen la amenaza de que sus pares varones tienen muchísimas más competencias y tiempo libre para trabajar, entonces tienen que enfrentar ese tipo de situaciones, pero además tienen algo que se llama la pobreza de tiempo, y es que no estamos teniendo tiempo para dormir, no estamos teniendo tiempo para descansar, no estamos teniendo tiempo para cuidarnos a nosotras mismas. Esa misma encuesta revela que hay mujeres, por ejemplo, que están frecuentemente enfrentando sobrepesos, que están frecuentemente enfrentando depresiones, y esas mismas mujeres son las que están cuidando a los niños, llevándolos virtualmente al colegio, asesorándolos en sus tareas y garantizando que exista, por ejemplo, una higiene del vestuario, de las casas, de las comidas, en esto que es, por supuesto, también una crisis de la limpieza derivada de la pandemia. Entonces, esos tres efectos económicos tienen un importante correlato, y es de alguna manera poner en el centro lo que hacemos y la contribución invisible que hacemos las mujeres socialmente, y es cuidarnos, es generarnos un bienestar. Eso que ahora nos está manteniendo, eso que no ha colapsado, eso muy frecuentemente, según las encuestas sociodemográficas, lo desempeñan las mujeres de los hogares, y deberíamos de alguna manera apostarle porque jurídica, política y económicamente se reconociera ese trabajo invisible que hacemos las mujeres al mantenimiento social. Gracias a la doctora Lina por su intervención. Con ella terminamos este interesante panel. Quiero recoger algunas de las ideas principales de los panelistas en el orden en que participaron, el énfasis que hacía el decano Hernando Torres Corredor en que ese principio de la dignidad humana consagrado en la Constitución implica que los seres humanos no somos transables, y bueno, que en ese sentido hay mucho aún que trabajar para garantizar dicha dignidad a las mujeres. Nos hablaba la doctora Luisa Fernanda Cano Blandón de un llamado al Estado para que haga acciones afirmativas que permitan que se transversalice el género en la política carcelaria, dado que la privación de la libertad aumenta exponencialmente los riesgos para las mujeres. La doctora Isabel Cristina Jaramillo hacía énfasis en que este Estado que se precia tanto de proteger a la familia, en este Estado es importante que se reconozca la existencia de familias diversas y también que en muchos casos la familia es un factor de riesgo para las mujeres. La doctora Magda de Llanón nos hablaba de la importancia de entender la sobrecarga de trabajo porque los hijos no están yendo al colegio, que esto ha implicado para las mujeres, entre otros temas. El doctor Juan Carlos Henao, además de recomendarnos leer Lilith, que por supuesto lo vamos a hacer, hablaba de cómo en las etnias las discriminaciones se potencian y cómo las rutas de acceso a la justicia son más largas para las personas pertenecientes a las etnias. Y la doctora Laura Victoria pues nos hacía unos
llamados muy importantes a trabajar en la formación de los jueces, a que es muy evidente la ausencia del enfoque de género en la rama judicial en las regiones y que hay una especial vulnerabilidad de las mujeres migrantes. Muchísimas gracias de nuevo a todos y a todas por su participación, a todas las personas que han seguido este panel también les agradecemos que nos hayan visto y sus comentarios y de nuevo muchas gracias por haberme invitado a ser la moderadora de esta discusión y hasta la próxima. Muchísimas gracias a Claudia y a todas las personas que nos acompañaron para hablar de justicia, academia y garantía de derechos.